Ahí está grabando, bárbaro. Agradecerte nuevamente tu participación en la Escuela SAL, como siempre, muy amable. Voy a presentar al doctor Guillermo Peralta, es licenciado en bromatología y doctor en química. Actualmente trabaja en el Instituto de Lactología del CONICET como investigador adjunto. Dirige proyectos de investigación en el área de los lácteos, en particular en quesos. Tiene numerosas publicaciones en revistas internacionales, libros y congresos científicos. Realiza actividades de docencia en la Universidad Nacional del Litoral y en otras unidades académicas en cursos de grado, posgrado, entre otros cursos. Realizó una estadía postdoctoral en Irlanda, entre muchísimos otros antecedentes que nos quedaríamos todo el día a mencionarlos. Así que, Guillermo, muchísimas gracias. Te dejo que presentes. Y bueno, las preguntas sí, no sé si querés irlas respondiendo al final, las vamos apuntando y te las hacemos al final, ¿te parece? Perfecto, Milagro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a poner compartir acá. Ahí se estaría viendo bien. Sí, se ve perfecta. Bárbaro. Bueno, nuevamente agradecerte a vos, Milagro, y a la Escuela de la Sal, por permitirme compartir un poco bueno, en el área un poco en el que yo trabajo, y que es la parte de los lácteos. Bueno, también agradecerle a todos los que están conectados y que les interesa un poco el tema. Bueno, voy a tratar de no ser ni muy técnico, voy a tratar de buscar un punto intermedio, pero bueno, voy a dejar mi correo si por ahí quedan cuestiones sin resolver para que me puedan consultar por mail. Pero bueno, como bien vos decís, Milagro, por ahí las consultas las pueden ir anotando y las vemos al final de la charla. Bueno, la idea entonces del día de hoy es hablar un poco sobre el procesamiento térmico en la industria láctea. Cuando hablamos de procesamiento térmico en la industria láctea es muy amplio y, bueno, depende de qué producto, va a depender qué tratamiento nosotros utilizamos, la intensidad del tratamiento, el tiempo que demora. Pero bueno, yo voy a tratar de focalizarme un poco en los tratamientos que se le hacen a la leche, un poco para entender cuáles son los principales tratamientos, para qué los hacemos y cómo afectarían estos tratamientos a los componentes de la leche. Es un poco tratar de responder en esta pequeña clase, que si bien cada tratamiento merece una clase en particular, todo lleva su tiempo, pero bueno, voy a tratar de dar algunos conceptos disparadores. Pero bueno, en líneas generales, cuando hablamos de tratamiento térmico de la leche, podemos reconocer los distintos tratamientos que vemos en la tabla. La termización, que es un tratamiento relativamente suave, 65 grados, 15 segundos. Después tenemos la pasteurización baja, alta y rápida. Tenemos los dos tipos de pasteurización. Ya vamos a ver un poquito más para qué la aplicamos a esta. Después tenemos otros tratamientos más elevados, más potentes, como la ultrapasteurización, tratamiento térmicos a altas temperaturas, la leche UHT, UAT, o tratamientos más intensivos como es la esterilización, por ejemplo, en una botella. Bueno, un poco para qué hacemos los tratamientos térmicos de la leche. Bueno, la mayoría de estos tratamientos térmicos están relacionados con la parte microbiológica. Es decir, tratamos de conservar de alguna manera la leche y hacerla segura. ¿Por qué digo esto? Bueno, esto simplemente para recordar los grandes grupos, 4 grandes grupos podemos llegar a tener presente en lo que es la microbiota de la leche cruda. Bueno, dentro de ello vamos a encontrar, hay muchas formas de clasificarlo, pero una forma práctica sería clasificarlo de la siguiente manera. Microorganismos alterantes. Los microorganismos alterantes o del deterioro son microorganismos que van a generar un defecto en la leche, por ejemplo, van a producir algún sabor desagradable, es decir, me cambian las características sensoriales de la textura del producto, bueno, en el caso de una leche, por ejemplo, del sabor, un sabor amargo, que venga de algún microorganismo que es alterante. Bueno, esos son los microorganismos alterantes. Por otro lado, tenemos los microorganismos patógenos, que nos van a causar una enfermedad si están presentes, que en la leche cruda pueden estar presentes.
Y es por eso en donde justamente se apunta un poco a realizar los tratamientos térmicos para tratar de eliminar los patógenos. Bueno, ya vamos a ver qué tratamientos térmicos los eliminan y cuáles no. Por otro lado, tenemos los microorganismos beneficiosos, es decir, la microbiota de la leche es muy compleja y si bien hay microorganismos que pueden afectar la característica del producto, hay otros microorganismos que pueden mejorarla, dar un sabor agradable. Bueno, si esa leche se utiliza para hacer un queso, por ejemplo, bueno, hay muchos microorganismos que van a aportar a ciertos componentes, notas aromáticas muy particulares y específicas de cada variedad de queso, y que estos microorganismos vienen también de la leche, de la microbiota natural de la leche cruda. Y por otro lado tenemos un cuarto grupo que se denomina microorganismos banales. Se denominan así porque no aportan ni bueno ni malo. Están, pero bueno, no generan defectos, no generan un sabor desagradable y tampoco me generan un sabor agradable, alguna nota aromática en particular. Es decir, están, pero bueno, no contribuyen ni a lo malo ni a lo bueno. Bien, un poco los tratamientos térmicos apuntan a reducir o eliminar los microorganismos. Bueno, ¿de qué va a depender? Depende mucho de la intensidad y el tiempo que se somete a la leche al tratamiento térmico. Por ejemplo, la leche que se denomina UHT, la leche UAT, la famosa leche en cajita, por ejemplo, o también la leche, la esterilización, la leche esterilizada, que se comercializa no tanto acá en Argentina, pero sí en otros países, que es una leche en botella, que se esteriliza, se somete a un proceso que es muy alto, es decir, 110 grados o 115 durante 10-20 minutos. Eso se llama esterilización en envase, que serían las botellas. Por otro lado, el tratamiento UHT es un tratamiento 130-140 grados centígrados durante 2-4 segundos. Bueno, la forma de envasado luego de esterilizada esta leche me asegura que no va a haber ningún tipo de contaminación. Y es por eso que ese tipo de leche nosotros las podemos conservar fuera de la heladera. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que se representa acá a la izquierda es los principales grupos de la microbiota de la leche, microorganismos beneficiosos, del deterioro y patógenos, y cuando los sometemos al tratamiento térmico de UHT o esterilización, vemos que se destruye completamente todos los microorganismos presentes, ya sean beneficiosos, del deterioro, patógenos. Es decir, esa leche va a ser segura y no va a tener ningún riesgo microbiológico. Por otro lado, otro tratamiento que es muy habitual en la industria láctea es lo que se denomina la pasteurización, que vimos que había dos, la baja y la alta. Bueno, la baja es 63 grados 30 minutos y la alta es 72 grados 15 segundos. Bueno, este tratamiento térmico lo que me asegura es que los patógenos, fíjense, las bacterias, microorganismos patógenos que están en rojo, a la izquierda, luego del tratamiento, no podemos ver ninguno. Es decir, que la pasteurización me asegura que los microorganismos patógenos los eliminamos por completo. Sin embargo, la pasteurización, fíjense que no es un tratamiento tan intensivo como los anteriores que vimos, de lo que era la esterilización y la leche UHT. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, si bien eliminamos los patógenos, pueden resistir algunas bacterias que se denominan termoresistentes, básicamente, porque resisten el tratamiento de la pasteurización en particular, y luego, bueno, pueden desarrollar, o sea, lo que van a quedar en un nivel muy, pero muy bajo, que esa leche va a ser segura porque no tiene patógenos. Sin embargo, no es que yo la voy a poder conservar eternamente esa leche, tampoco la voy a poder conservar fuera de la heladera, porque fíjense que algunas bacterias crecieron. En general, la temperatura de crecimiento de los microorganismos depende mucho de qué microorganismos estemos hablando, pero los mesófilos están creciendo generalmente entre 25 y 30 grados, es decir, temperaturas ambientes. Es decir, que si dejamos esa leche a temperatura ambiente, los microorganismos mesófilos que pudieron haber soportado el tratamiento térmico van a desarrollar y van a crecer y van a alterar nuestra leche. Por eso que la leche pasteurizada
se conserva en la heladera. Por otro lado, también, bueno, esta leche tiene distintos usos, por supuesto. La leche pasteurizada se puede comercializar como leche pasteurizada para consumo, o esta misma leche puede ser utilizada para elaborar ciertos productos, como por ejemplo quesos. Bueno, la leche que se elabora pasteurizada para hacer quesos, fíjense que sobrevivieron algunas bacterias. Estas bacterias que sobrevivieron pueden ser bacterias que me aporten efectos beneficiosos para el queso, o también podrían haber algunos alterantes. Sin embargo, eso es difícil de controlar. Bien, por otro lado, un tercer tratamiento, no voy a comentar todos los tratamientos, simplemente contarles algunos, y algunos los que más se diferencian. Este es otro tratamiento que se utiliza en la industria láctea, específicamente para elaborar quesos generalmente, o para conservar la leche de un día para el otro para elaborar. Por ejemplo, si llega a nuestra planta una gran cantidad de leche que no la puedo procesar en ese momento, bueno, se la puede llegar a someter a un tratamiento de termización, que lo que hace es reducir la carga de microorganismos. Es decir, fíjense, a la izquierda se puede ver toda la carga de microorganismos de la leche cruda. Bueno, a la derecha vemos que hay mucho menor carga, o sea, la cantidad de carga de estos microorganismos es mucho menor. Sin embargo, a diferencia de los tratamientos anteriores, este tratamiento no me asegura que se destruyan los patógenos. Es decir, no me asegura que esta leche sea segura. Esta leche no se puede consumir porque es un tratamiento térmico suave. Justamente, esta leche se utiliza para elaborar ciertas variedades de queso que tienen una maduración mínima de 60 días. En estos 60 días, estos patógenos que resistieron, luego se van a ir, se destruyen en esas condiciones medioambientales del queso. Durante esos 60 días de maduración, se van a terminar destruyendo. Entonces el queso que se elabore con una leche termizada va a ser seguro, si fue madurado 60 días. Por otro lado, bueno, si se utiliza para elaborar leche o lo que fuera, sí o sí va a tener que ser sometida a un tratamiento térmico que me asegure la destrucción de los patógenos. Bueno, esto era un poco para presentar algunos de los tratamientos térmicos que se aplican en la leche. Y estos son un poco los equipamientos que se utilizan. Bueno, ¿cómo calentamos la leche? Si bien uno en la casa lo puede calentar en una olla, bueno, en la industria requiere otro equipamiento un poco más sofisticado. Bueno, dentro de ellos se encuentra lo que es intercambiadores de placa, en donde, bueno, hay distintas placas conectadas y donde el fluido, es decir, la leche, ingresa por una de las placas y va a estar en contacto con por ejemplo, agua caliente. Es decir, el agua no está en contacto con la leche, pero sí está conectado a través de una placa. Es decir, el agua caliente calienta la placa y la placa calienta la leche. Y así, bueno, puede transferirle el calor, el agua caliente, a la leche, y de esa manera se produce el calentamiento de esa leche. Esto se hace para poder calentar en forma continua la leche, tanto los intercambiadores de placa como los intercambiadores tubulares, que también tienen un fundamento similar. Por un lado ingresa el producto frío y por otro lado viene agua caliente que va a hacer que me caliente, justamente incremente la temperatura de la leche. Por otro lado, también tenemos lo que es, por ejemplo, la pasteurización baja, que les comentaba, 30 minutos a una temperatura de 65 grados, por ejemplo. Bueno, ese tratamiento generalmente se hace en tinas o en tanques que están diseñados de tal manera que son de doble camisa, es decir, la leche está dentro del tanque y la superficie del tanque tiene una doble camisa. Dentro de esa doble camisa justamente corre agua caliente que hace que me caliente, bueno, por justamente transferencia, me caliente la temperatura de la leche. Bueno, también, estos no son los únicos sistemas de calentamiento, hay muchos más, pero simplemente como para tener algunas ideas de cómo se calienta la leche en la industria. Bueno, por otro lado, hay muchos sistemas, por ejemplo, para cuando tratamos a la leche UHT, estos son algunos ejemplos concretos, por ejemplo, dentro del el sistema UAT o UHT, tenemos uno directo,
y uno indirecto. El indirecto es un poco a través, lo que les estaba comentando, a través de intercambiadores de calor. Mientras que el directo específicamente se inyecta vapor sobre la leche, de tal manera que el calentamiento es mucho más rápido respecto a lo que es el tratamiento indirecto. Bueno, ¿por qué les comento todo esto? Bueno, porque depende el sistema que nosotros utilizamos, que nosotros elegimos, que nosotros tenemos para el producto que vamos a obtener. Bueno, depende de la intensidad del tratamiento y el tiempo, va a ir afectando de forma diferente a los componentes de la leche. Esto es un ejemplo concreto para comparar el tiempo y la temperatura de exposición del tratamiento de esterilización en botella. Lo que es en botella se hace, por ejemplo, en un sistema de autoclave, se puede hacer. También hay otro sistema que es continuo, pero el discontinuo es un sistema autoclave. Se carga un autoclave, que es como una olla a presión, básicamente, donde se lo somete a 115 grados, 120 grados centígrados durante un largo tiempo. Fíjense todo el tiempo que está dentro, 120 minutos. Desde que nosotros ingresamos las botellas hasta que lo sacamos son 120 minutos. Bueno, y la leche, fíjense, todo el tiempo en rojo va marcando, es decir, el tiempo de exposición al calor. Bueno, mientras más naranja esté, más alta la temperatura. Bueno, todo ese es el tiempo que estuvo la leche calentada y luego se enfría rápidamente, pero bueno, después de todo este tratamiento térmico. Ahí aseguramos que la leche sea esterilizada. Bueno, fíjense en el otro tratamiento, que es el de UHT, que es una alta temperatura, mucho más alta que lo que es la esterilización en autoclave. Fíjense, en 140 grados centígrados puede llegar. Pero el tiempo de exposición, fíjense en que estamos acá hablando de, estos son 120 minutos, acá estamos hablando de 120 segundos. Es decir, que fíjense, bueno, también depende si es directo o indirecto, es decir, si es a través de inyección de vapor, el tiempo es mucho más corto, en mucho menor tiempo yo voy a obtener nuestro producto respecto a lo que es el tratamiento indirecto. Demora más tiempo en llegar a la temperatura que yo quiero y luego de bajar la temperatura también. Bueno, todo esto hace que afecte de forma diferente los componentes de la leche. Bueno, este es el otro sistema que les comentaba también de lo que es en la esterilización en botella, que pueden ser el discontinuo, que es en autoclave, o bien hay un sistema que también que es continuo, que permite hacer una esterilización en botella, es decir, las botellas van entrando, primero se someten a agua caliente, donde le va tomando la temperatura, luego pasan por una corriente de vapor, donde van a poder llegar a la temperatura que tienen que llegar, permanecen el tiempo necesario, y luego se empiezan a enfriar con agua fría, y bueno, y van saliendo las botellas ya esterilizadas. Bueno, es un poco lo que les queríamos comentar, es los distintos tratamientos, las distintas condiciones que se pueden llegar a someter a la leche. ¿Por qué les comenté todo esto? Bueno, ¿por qué? Porque la leche, como podemos ver en esta gran tabla, también es a modo descriptivo, podemos ver que tiene un montón de componentes. Tenemos, fíjense, acá a la izquierda se puede ver, bueno, cómo se vería el microscopio. Esto sería la leche sin microscopio, vemos todo algo blanco, mientras que acá ya vemos distintas partículas. Las partículas más grandes que podríamos llegar a encontrar cuando vemos al microscopio con un aumento de 500 por, vamos a ver que son los glóbulos grasas. Los glóbulos de grasa, bueno, si bien su mayor contenido es grasa, es decir, son lípidos, vamos a ver que el glóbulo de grasa también tiene un montón de componentes aparte de la grasa. Es decir, vamos a ver que tienen, fíjense, en vitaminas, tenemos ácidos grasos libres, triglicéridos, bueno, y otros componentes, incluso también tiene agua dentro. Bueno, y dentro de lo que es la membrana del glóbulo graso, también vamos a ver que tenemos un montón de componentes, dentro de ellos son muchas enzimas, proteínas que están ancladas en la superficie del glóbulo graso. Por otro lado, más chiquito, al lado de los glóbulos grasos, vamos a ver otras partículas, que si lo ampliamos lo podemos ver acá, que también son como unas partículas, esto ya es una ampliación de 50.000 por, es decir, lo ampliamos mucho más,
Bueno, podríamos ver otras partículas que lo que se denominan son micelas, lo que se denominan micelas de caseína. Bueno, las micelas de caseína básicamente contienen las proteínas de la leche, las caseínas. Dentro de lo que es la leche tenemos dos grandes proteínas, grupos de proteínas, las caseínas, que serían estas micelas, y por otro lado, las sueroproteínas o proteínas del suero, que bueno, básicamente no las vamos a poder ver en el microscopio, pero estarían en la parte soluble, ¿vamos? Estarían disueltas en la parte, en el suero de la leche. Bueno, y ahí es donde encontramos a las proteínas del suero, que tenemos la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoalbúmina, bueno, y varias proteínas del suero. Por otro lado, dentro de la leche tenemos un montón de minerales, entre ellos se destaca el calcio, por supuesto, todos sabemos lo importante que es el consumo de leche para el calcio. Bueno, tenemos calcio y también tenemos otros minerales en cantidades trazas. Y dentro de la parte soluble también tenemos vitaminas, como la riboflavina, ácido ascórbico, ¿estamos? Pero acuérdense que en la parte del glóbulo graso también tenemos vitaminas como la A, D, E, K. Es decir, las vitaminas liposolubles van a estar asociadas al glóbulo graso, las hidrosolubles estarán asociadas en la parte del suero. Bueno, ¿por qué les comenté todos los componentes que podemos llegar a encontrar, bueno, o algunos de los componentes principales que podemos llegar a tener en la leche? Me olvidaba simplemente mencionarle los carbohidratos en la leche, que se destaca, por supuesto, el famoso azúcar de la leche, que es la lactosa. ¿Vamos? Es el carbohidrato de mayor concentración en la leche. Por supuesto que hay otros, como glucosa, puede haber galactosa, entre otros. Bueno, ¿por qué les comenté todo esto? Porque la idea es tratar de ver cómo los tratamientos térmicos pueden afectar alguno de estos componentes. Ya vimos que los tratamientos térmicos los utilizamos más bien para controlar la parte microbiológica, pero bueno, si bien afectan a la parte microbiológica, también pueden producir cambios a la parte química. Entonces la idea es ver algunos cambios, solamente algunos, no todos, porque hay innumerables cantidades de cambios y los cambios van a depender de los tratamientos, pero bueno, los principales cambios que se producen en los principales componentes de la leche por los tratamientos térmicos. Bueno, uno de los cambios más importantes que se producen en lo que es las sales, es decir, los gases disueltos en la leche, es básicamente una eliminación, es decir, cuando sometemos un calentamiento de la leche, los gases que están disueltos en la leche se empiezan se pierden, ¿no es cierto? Principalmente se destaca la pérdida del oxígeno disuelto y la pérdida del anhídrido carbónico. Ambas pérdidas de estos gases producen cambios en la leche. Es decir, la pérdida del anhídrido carbónico lo que va a hacer es un incremento leve del pH de la leche. Fíjense, porque cuando tenemos el anhídrido carbónico disuelto en la leche, lo tenemos de esta manera. ¿Vamos? Y acá vemos los protones, que estos protones me aportan una relativa acidez dependiendo de la concentración. Bueno, me va a aportar una relativa acidez. Ahora bien, cuando perdemos este anhídrido carbónico, esta acidez se pierde. Entonces, el pH va a incrementar, se produce un incremento en el pH. Los cambios de pH tienen un efecto importante en las reacciones que se producen en la leche. Fíjense que hay muchas enzimas que producen ciertas reacciones que son muy dependientes del pH, es decir, que si hay un cambio de pH, también pueden producirse, es decir, fomentarse ciertas reacciones o bien disminuirse otras reacciones también. Depende de la enzima que esté afectando. Bueno, por otro lado, la pérdida del oxígeno disuelto también lo que me va a estar cambiando es el potencial de oxidorreducción. Bueno, esto también puede afectar en el crecimiento de los microorganismos, es decir, hay algunas bacterias que crecen mejor cuando hay oxígeno disuelto, hay otras que crecen mejor cuando el oxígeno no está presente. Por lo tanto, cuando tenemos pérdida de oxígeno disuelto, la microbiota de la leche puede verse afectada por estos cambios. ¿Estamos? Bueno, esto es un poco lo que les estaba comentando. Es decir,
que la pérdida de anhídrido carbónico me va a incrementar. No es un incremento muy excesivo en lo que es el pH de la leche, pero sí me produce un cambio porque estos protones que estaban disueltos se van a perder. Y por el otro lado, el oxígeno también va a producir ciertas modificaciones en lo que es las reacciones, ciertas reacciones de oxidación y el crecimiento de ciertas bacterias. Bueno, por otro lado, respecto a las sales, hay muchos cambios que se producen, pero el más importante que se produce es respecto al calcio. El calcio en la leche, que es tan importante por su aporte nutricional, está en la leche presente en dos grandes formas. Una parte en la parte soluble, es decir, está disuelto en el suero como ion, el calcio iónico se le denomina, y otro es un calcio que está como fosfato de calcio, que se denomina, se denomina calcio coloidal, y generalmente está asociado a las proteínas, es decir, a las caseínas, las micelas de caseína. Bueno, cuando nosotros producimos un calentamiento de la leche, empezamos a incrementar la temperatura de la leche, parte del calcio iónico se va a pasar, es decir, se va a insolubilizar. Lo que era soluble se va a insolubilizar junto, bueno, a los iones fosfato, y me va a formar fosfato de calcio que pasa a ser el calcio coloidal. Es decir, hay un desequilibrio en este equilibrio que hay naturalmente en la leche. Es decir, sometemos un calentamiento, la concentración de calcio iónico va a disminuir, mientras que la concentración de calcio coloidal va a ir aumentando. Este proceso es reversible, es decir, que cuando enfriamos la leche, el calcio coloidal que se formó va a volver a ser calcio iónico. Sin embargo, ese proceso es pero muy lento. O sea, demora mucho tiempo en volver de calcio coloidal, esa disolución, esto es un precipitado, esta disolución lleva mucho tiempo. Y además está muy dependiente del tratamiento térmico. Es decir, si hacemos un tratamiento térmico suave, el calcio coloidal va a volver, generalmente vuelve en su mayor concentración a calcio iónico. Si hacemos un tratamiento térmico muy alto, 80 grados, 90 grados, ya parte del calcio no va a volver y a su vez va a demorar más tiempo. ¿Estamos? Por eso todos los cambios que se van a ir produciendo en los componentes están todos asociados a la intensidad y al tiempo de exposición. No es una regla muy general que va a pasar siempre, calentamos la leche y va a pasar tal cosa. Cuando decimos eso tenemos que decir, bueno, yo la caliento hasta tanta temperatura y pasa tal cosa. Bueno, eso un poco respecto a las sales. Ahora, un poco a los carbohidratos de la leche. Yo dije que el carbohidrato más importante en la leche es la lactosa, el famoso azúcar de la leche. Bueno, dentro de las reacciones que va a producir la lactosa por el calentamiento, podemos mencionar tres grandes cambios. Uno de los principales cambios es la isomerización, es decir, va a producirse una isomerización a lactulosa, bueno, que no sería este el caso, es este. Una de las reacciones es la isomerización, en donde la lactosa pasa a formar lactulosa. Esto generalmente se hace cuando la temperatura fue calentada a muy alta temperatura, es decir, la leche fue calentada a muy alta temperatura. Por ejemplo, en una pasteurización generalmente no hay lactulosa, una pasteurización que son 72 grados durante 15 segundos, generalmente no se forma, pero a medida que se va sometiendo a la leche a mayor temperatura y mayor tiempo de exposición, se va a formar mucha más concentración de lactulosa. Bueno, ¿cuáles justamente las que más se forman? Las que son tratadas con mayor potencia de la leche, que es la leche esterilizada, por ejemplo, es la que tiene los niveles más altos de lactulosa. Bueno, de hecho, la concentración de lactulosa es uno de los índices que se utiliza para ver si una leche se fue calentada o no. Es decir, si yo busco lactulosa en una leche y no encuentro, es porque nunca fue calentada o porque se calentó a una temperatura muy suave. Mientras que si yo encuentro niveles de lactulosa, quiere decir que se fue calentada, y si encuentro niveles altos, fue calentada a muy alta temperatura. Por otro lado, otro de los cambios que se producen es la formación de ácidos. La lactosa va a producir ciertos ácidos orgánicos, en particular
uno de ellos, que es el ácido fórmico. Este es el principal ácido que deriva de la lactosa. Sin embargo, también tenemos ácido láctico que se puede formar, pero el principal es el ácido fórmico. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Hace que el pH de la leche disminuya. ¿Estamos? Sin embargo, el pH de la leche también puede disminuir por otros cambios, que uno de ellos es lo que estuvimos charlando hoy, que es este calcio iónico que pasa a fosfato de calcio coloidal, hace que también se produzca un cambio de pH. ¿Estamos? De hecho, el cambio de pH por la insolubilización del calcio es mucho mayor que lo que aporta la formación de ácido fórmico por la lactosa. ¿Vamos? Bueno, ¿qué es lo que podemos ver acá? Bueno, vemos cambios distintos. Por ejemplo, lo que era la pérdida de anhídrido carbónico hace que se eleve el pH, mientras que los cambios que se producen en la lactosa hace que se baje el pH. Bueno, es todo un equilibrio, sin embargo, los cambios que se producen en lo que es la insolubilización del calcio, es decir, que hace que baje un poco el pH, es mucho más importante y significativo que la pérdida de anhídrido carbónico. Sin embargo, son cambios que se producen, por eso es interesante mencionarlos. Por otro lado, un tercer cambio que se produce en lo que es la lactosa es las reacciones de Maillard. Las reacciones de Maillard son distintas reacciones que se producen entre ciertos azúcares reductores, como lo es la lactosa, el azúcar de la leche, y ciertos aminoácidos, en particular en lo que es la leche, podemos mencionar lo que es la lisina. La lisina es un aminoácido que está presente, por supuesto, en las proteínas de la leche. Bueno, estos aminoácidos libres que van a estar en las distintas cadenas de la proteína van a ir reaccionando con el azúcar de la leche y van a ir formando distintos compuestos intermediarios hasta llegar a unos compuestos finales que se denominan melanoidinas, que se caracterizan por tener un color marrón, que, bueno, dependiendo de la concentración de las melanoidinas, va a ser mucho mayor, más marrón o menos marrón. Y estas reacciones principalmente se dan cuando la leche fue sometida también, como la lactulosa, a una temperatura muy, muy alta y por mucho tiempo. Bueno, ¿dónde tiene un poco importancia esta reacción? Bueno, fíjense que estos productos, bueno, en este caso sería un dulce de leche, bueno, en algunos casos las reacciones de Maillard son beneficiosas, es decir, nosotros las queremos que se produzcan, nosotros queremos que el dulce de leche tenga una coloración bien marrón, bueno, brillosa, bueno, en ese tipo de productos nosotros fomentamos, de alguna manera, buscamos que esa reacción se produzca, ¿vamos? Es decir, la vamos a fomentar, vamos a buscar las condiciones ideales para que se genere, bueno, la mejor coloración posible. Por otro lado también, fíjense que cuando calentamos una pizza, esa coloración marrón que aparece arriba en el queso, bueno, no es otra cosa que también la reacción de Maillard que se va a producir. Fíjense que en el queso es un producto que deriva de la leche. En el queso tenemos las proteínas de la leche, básicamente caseína, soyproteína puede haber también. Bueno, hay mucha proteína, y es decir, las proteínas tienen muchos aminoácidos, y también hay azúcares que pueden ser reductores, entre ellos la lactosa, y que si lo sometemos a un tratamiento muy alto, como por ejemplo cuando lo metemos al horno para hacer la pizza, bueno, esta reacción se va a fomentar. Bueno, eso era un poco lo que quería comentar sobre la lactosa. Ahora pasamos a la grasa. Recuerden que les comenté que la grasa en la leche, sin ningún tratamiento, está en unas partículas denominadas glóbulos de grasa, que los glóbulos de grasa no es solo grasa, como les comenté, es unas entidades esféricas que tienen una gran cantidad de componentes, en su mayoría, por supuesto, lípidos, entre ellos los triglicéridos, que están dentro del núcleo, sería de este glóbulo de grasa. Bueno, estos glóbulos de grasa están cubiertos por una membrana de glóbulo de grasa, que en general esta membrana de glóbulo de grasa está compuesta por fosfolípidos, está compuesta por distintas proteínas, bueno, una gran cantidad de componentes están
presentes en esta membrana del glóbulo graso, que si nosotros cuando sometemos al calentamiento, bueno, algunos de estos componentes vamos a ver que se pueden ir afectando. Bueno, uno de los principales cambios que se produce cuando calentamos es la ruptura de esta membrana. ¿Estamos? Es decir, porque nosotros cuando calentamos, sí o sí tenemos que hacer que la leche, para que el calentamiento sea uniforme, sí o sí tenemos que hacer que la leche se agite de alguna manera. Ya sea si es en un tanque, tenemos que mezclarla, y esa turbulencia que se produce puede producir que el glóbulo de grasa se rompa. ¿Vamos? La membrana del glóbulo de grasa se empieza a ver afectada por esta agitación, esta turbulencia que se produce. Por otro lado, el glóbulo graso también, a medida que la transportamos en el transporte de la leche para llevarla a la planta, para someterla al tratamiento térmico, todo lo que es la parte mecánica, el tratamiento mecánico de la leche, va a hacer que sea, bueno, justamente, que tenga algunas alteraciones esta membrana. Bueno, ¿qué hace que se altere? O sea, ¿cuál es el problema de que se altere la membrana del glóbulo graso? Bueno, adentro tenemos, como les comenté, ciertos componentes que se denominan triglicéridos. ¿Estamos? Están dentro del glóbulo, del glóbulo graso. Bueno, por otro lado tenemos cierta cantidad de ácidos grasos libres dentro de lo que es la membrana del glóbulo graso, que si se rompen, estos pueden ser eliminados. Este gráfico que un poco resume lo que les estoy comentando es cómo se liberan ácidos grasos libres a medida que se va sometiendo la leche a distintas temperaturas, estos 10 grados y a una agitación particular de 5.000 revoluciones por minuto. A medida que yo voy calentando, el nivel de ácidos grasos libres, es decir, que se liberaron por alguna ruptura de esta membrana de glóbulo graso, bueno, se van a ir liberando y va a ir aumentando. Ahora bien, si yo a esta leche la caliento a la misma temperatura que la fui calentando a esta agitación, pero a una agitación mucho mayor, fíjense, 16.000 revoluciones por minuto, el contenido de ácidos grasos libres va a ser mucho mayor, es decir, va a ir aumentando. ¿Por qué aumenta? Justamente porque se rompió mucho más la membrana del glóbulo graso. Bueno, ¿qué otros cambios se pueden producir en el glóbulo graso? Bueno, hay unos cambios que se producen en lo que se denomina las enzimas que están presentes en la leche. Una enzima particular es la lipoproteína lipasa, la famosa LPL. Bueno, esta es una enzima nativa de la leche que se encarga básicamente de hidrolizar los triglicéridos y liberar ácidos grasos libres. ¿Estamos? Esto está un poco relacionado a lo que les estaba comentando acá. Bueno, ¿qué es lo que hace? Fíjense, los triglicéridos que están en el interior de la membrana del glóbulo graso es una molécula de glicerol y tenemos distintas cadenas de ácidos grasos. La enzima esta, si puede ingresar de alguna manera a la membrana, al glóbulo graso, si ingresa, puede actuar sobre esos triglicéridos y libera ácidos grasos libres. ¿Vamos? Pero ¿qué pasa? Si el glóbulo graso está intacto, no actúa. Ahora bien, si sufre algún cambio, algún daño, que es lo que le estaba comentando, es decir, que la agitación por el calentamiento puede producir rupturas a la membrana, hace que la enzima entre dentro y ahí se va a producir una hidrólisis de la lipoproteína lipasa sobre los triglicéridos y va a aumentar, justamente, fíjense, los ácidos grasos libres. Esto es un poco lo que les estaba comentando acá. ¿Por qué aumenta? Básicamente por esto. Porque se rompe la membrana del glóbulo graso, la lipoproteína lipasa ingresa, o bien los triglicéridos salen a la superficie, actúa la enzima y libera ácidos grasos libres. Bueno, ¿qué es lo que se hace un poco para solucionar? Porque estos ácidos grasos libres lo que van a generar son cambios en la característica, en la actitud de la leche para ser sometida a distintos tratamientos o para ser utilizada para otros productos. En algunos productos, por ejemplo, en algunas ciertas variedades de queso, nosotros queremos que se produzcan esta lipólisis, porque la lipólisis va a aportar a ciertas notas aromáticas
que son buscadas en ciertas variedades de queso, por ejemplo, quesos duros, es una reacción de interés. Sin embargo, para otros productos no queremos que haya una lipólisis excesiva porque puede producir un queso muy fuerte, muy agrio, si los niveles de ácidos grasos libres son muy altos. Por eso, dependiendo del tipo de tratamiento, lo que se puede hacer es buscar fomentar esta reacción o evitar. ¿Cómo podemos evitar esta reacción? O sea, la ruptura de la membrana del glóbulo graso sí o sí se va a ir rompiendo, porque sí o sí la tratamos, a la leche la sometemos a una turbulencia, en algún momento se va a romper. Entonces, lo que se hace es, cuando no queremos que esta reacción se fomente, se somete a una temperatura un poco elevada, por ejemplo, una temperatura de 72 grados, 15 segundos, y esta condición, 72 grados, 15 segundos, me inactiva la lipoproteína lipasa. Entonces, por más que la membrana del glóbulo graso se me rompa, se libere triglicéridos o la lipoproteína lipasa ingrese, va a estar inactiva y no va a producir la liberación de ácidos grasos libres. ¿Estamos? Es como una solución para el problema que sí o sí se va a producir. Bueno, por otro lado, dentro de lo que es la membrana del glóbulo graso, yo le dije que había un montón de otros componentes, entre ellos distintas proteínas, que estas proteínas, como por ejemplo la santina oxidasa, butirofilina, bueno, tienen una particularidad que cuando se la somete a una temperatura elevada a la leche, bueno, estas proteínas se vuelven más reactivas. ¿Estamos? Se producen ciertos cambios, generalmente los cambios que se van a producir son una exposición de grupos sulfidrilos, que va a hacer que esos grupos sulfidrilos que están dentro de las proteínas sean más reactivos y empiecen a reaccionar con otras proteínas, por ejemplo, las proteínas del suero. ¿Estamos? Por eso vamos a ver que, si paso una diapositiva más, acá podemos ver cómo, fíjense, lo que se puede ver acá es la estructura de una proteína del suero, que es la beta-lactoglobulina. Bueno, la beta-lactoglobulina son globulares, son proteínas compactas que, bueno, la estructura está un poco mediada por distintos puentes disulfuros, enlaces disulfuro. Estos enlaces disulfuro, cuando sometemos a la leche a un tratamiento térmico, se empiezan a romper. Se empiezan a romper y cuando se rompe, se exponen grupos sulfidrilos, que es un poco lo que les estaba comentando. Estos grupos sulfidrilos son muy reactivos y, bueno, reaccionan con otros grupos sulfidrilos que pueden estar presentes en las proteínas del glóbulo graso, el glóbulo de la membrana del glóbulo graso. Bueno, acá también esto que se ve acá, este es un gel de electroforesis en donde se puede ver las distintas concentraciones, un poco en forma cualitativa, de las proteínas que están en la membrana del glóbulo graso. Fíjense, tenemos una bandita, otra bandita, otra bandita, mientras que estas proteínas que están acá son las proteínas del suero, no están en la leche cruda, es decir, en la membrana del glóbulo graso no están. Pero bien, cuando la leche la calentamos a 80 grados, durante 3 minutos, 9, 18 minutos, en la membrana del glóbulo graso empiezan a aparecer otras proteínas que, por ejemplo, son la beta-lactoglobulina, que es la proteína del suero. ¿Por qué aparece la beta-lactoglobulina en la membrana del glóbulo graso? ¿Por qué? Básicamente por estas reacciones que se producen de estos grupos sulfidrilos que son muy reactivos. Bueno, esto también explica un poco el nivel de la concentración de la beta-lactoglobulina en la membrana del glóbulo graso a distintas temperaturas y a distintos tiempos. Mayor tiempo de exposición, vemos que aumenta la concentración de las proteínas, y lo mismo cuando aumentamos la temperatura. No es lo mismo calentar a 65 que a 95 grados, es decir, la concentración de proteínas del suero en la membrana del glóbulo graso va a ser mucho mayor porque hay mucho mayor reacción de estos grupos sulfidrilos. Bueno, acá lo que se puede ver un poco más visual es una micrografía de electrónica, de un microscopio electrónico, en donde se puede ver la estructura del glóbulo graso, las partículas que yo les mencionaba. Esto es un aumento muy pero muy grande.
en donde podemos ver, esta sería el glóbulo graso intacto de la leche cruda, mientras que esto sería ya el glóbulo graso calentado. Fíjense en que en este caso se lo calentó 30 grados durante 30 minutos, y bueno, vemos que la superficie del glóbulo graso cambia, por supuesto, respecto al original, y es por todos estos cambios que les estaba comentando, ya sea por la agitación que se rompe la membrana, por las reacciones de las proteínas del suero que se van ligando a la membrana. Bien. Otro de los cambios que se producen en lo que es la grasa es la desnaturalización de unas inmunoglobulinas que se denominan las crioglobulinas de la leche. Estas inmunoglobulinas están presentes en la leche y son las responsables del afloramiento de la grasa, el afloramiento natural, es decir, que los glóbulos grasos se empiecen a unir unos con otros, se formen racimos de glóbulos grasos, y eso hace que la grasa ascienda en forma natural. Si nosotros tenemos leche cruda y la dejamos de un día para el otro en la heladera, vamos a ver que la grasa va a ir aflorando. Estas crioglobulinas, que son las responsables del afloramiento, se ven inactivadas por ciertos tratamientos térmicos. Es decir, si nosotros no queremos que se produzca este afloramiento de la leche, lo que se hace es someter a un tratamiento térmico que inactive de alguna manera estas crioglobulinas. Bueno, el tratamiento va a depender siempre de la temperatura y del tiempo. Por ejemplo, una temperatura de 74 grados durante 15 segundos me permite inactivar estas crioglobulinas. Si lo caliento a mayor temperatura, tal vez con menos tiempo, las voy a inactivar, por supuesto, y también vamos a evitar que se produzca el afloramiento. Por supuesto que hay otros tratamientos que evitan este afloramiento de la leche, que es la homogenización, pero no es el tema un poco de lo que vamos a charlar hoy. Bueno, ya vimos un poco qué pasa en los gases, en las sales, en los lípidos. Ahora vamos a ver las proteínas, que también vimos algo ya lo que es la proteína del suero. Bueno, las proteínas tenemos dos grandes grupos, lo que es las proteínas del suero y las micelas de caseína que les estaba comentando. En líneas generales podemos decir que las proteínas del suero son más sensibles, son sensibles a los tratamientos térmicos respecto a la micela de caseína, que son relativamente más estables. Que sean relativamente más estables no quiere decir que no sean afectadas, pero sí, si las comparamos una con otra, son mucho más estables las caseínas que las sueroproteínas. Bueno, no vamos a entrar en detalle en qué reacciones se producen, pero sí vamos a mencionar una que es la más importante, que está asociada a los grupos sulfidrilos que les estaba comentando. Como les comentaba, las estructuras de las proteínas están un poco asociadas con los grupos, con los enlaces disulfuros, que cuando empezamos a calentar se rompen los enlaces disulfuros y se exponen estos grupos sulfidrilos. Los grupos sulfidrilos son muy reactivos y pueden producir también lo que se conoce como liberar grupo sulfídrico, que lo que hace es lo que nosotros cuando calentamos la leche tenemos ese sabor a leche cocida, el sabor cocido, bueno, viene de estos grupos que son muy reactivos y producen este sabor. Tienen ese sabor en particular, que se denomina sabor a cocido de la leche, bueno, viene básicamente de estos grupos reactivos que son los grupos sulfidrilos. Bueno, ¿cómo se van a ver afectadas una y otra? Bueno, depende qué proteína es y el tratamiento que sufre. Bueno, simplemente comentarles que una de las más afectadas es la beta-lactoglobulina, una de las sueroproteínas, también que está en mayor proporción en la sueroproteína. Bueno, es una de las más afectadas. Es decir, se va a abrir, se abre la molécula, expone estos grupos sulfidrilos, y estos grupos sulfidrilos empiezan a reaccionar entre sí. La molécula puede cambiar la conformación, es decir, la estructura, en vez de unirse con el grupo sulfidrilo que está unido, se une con el otro de otra molécula, y así se van formando distintas estructuras. Que bueno, depende de muchos factores, tantos como de la concentración de calcio, del pH, la fuerza iónica, entre otros factores. En líneas generales podemos ver que
como se puede ver aquí en la gráfica, este es los sulfidrilos, es decir, los sulfidrilos libres, la exposición de estos grupos sulfidrilos, en función a distintas temperaturas que se calentó y, bueno, en función del tiempo. Vemos que a 75 grados, a medida que es decir, aumenta el tiempo, va aumentando. Lo mismo pasa a 80, pero ya fíjense en que con menos tiempo aumenta mucho más la exposición de estos grupos sulfidrilos. Bueno, y así, mientras más temperatura se somete la leche, más exposición de grupos sulfidrilos y más reacciones va a haber en la leche. Esto es un gráfico también que podemos ver las solubilizaciones. Recuerden que las sueroproteínas están solubles en la leche y cuando se producen estos calentamientos, estas proteínas se pueden ver y se insolubilizan, es decir, empiezan a reaccionar por estos tratamientos térmicos. Bueno, la estabilidad de unas proteínas y otras depende mucho de qué tipo de proteína estamos hablando. Las que es mayormente afectada es la beta-lactolobulina, las proteínas del suero que no son prácticamente afectadas por la temperatura son las proteosas peptona. Después, dentro de las que más se ven afectadas son las inmunoglobulinas, como por ejemplo las crioglobulinas. Por otro lado, también podemos mencionar la alfa-lactoalbúmina, que también se ve afectada. Bueno, esto es un poco, en líneas generales, lo que sucede con la beta-lactolobulina, es decir, a 20 grados se empieza a abrir la molécula, a medida que se calienta más, a 65 grados, esto se empieza a desnaturalizar, es decir, a mayor temperatura, fíjense, cuando calentamos a una temperatura suave, la proteína puede ser reversible, es decir, cuando enfriamos puede volver a su estructura natural. Sin embargo, cuando empezamos a calentar a mayor temperatura, ya la reacción inversa, es decir, que vuelva a su estructura natural, ya se vuelve imposible. Y llega el momento cuando se calienta a mayor de 70 grados, la proteína se desnaturaliza y ya no va a volver nunca a su estado natural. ¿Estamos? Y ahí es donde, bueno, empieza a reaccionar con los otros componentes de la leche. Una de las reacciones más importantes que se producen y que tiene un impacto en la funcionalidad de la leche es la reacción de la beta-lactolobulina, que es una sueroproteína, con la kappa-caseína. La kappa-caseína es una de las proteínas que está asociada a las micelas de caseína. Es decir, el tratamiento térmico, cuando lo calentamos a, por ejemplo, 80 grados, va a hacer que la beta-lactolobulina se exponga a estos grupos sulfidrilos y reaccione con la kappa-caseína. ¿Vamos? Es decir, que la micela de caseína se va a ver un poco afectada por esta unión de la beta-lactolobulina. ¿Por qué decimos que este proceso afecta la funcionalidad de la leche? Bueno, porque, por ejemplo, para cuando elaboramos queso, nosotros utilizamos una enzima que se denomina el cuajo, lo que va a hacer el cuajo, la quimosina, conocida, va a liberar, va a hidrolizar la capa caseína, y ese paso es fundamental para elaborar el queso. ¿Estamos? Esa enzima quimosina va a cortar la capa caseína, la va a liberar, y luego, una vez que está liberada esta capa de caseína, las micelas de caseína se empiezan a asociar con la ayuda del calcio presente y se empieza a formar el gel que es necesario para la elaboración de un queso. Bueno, ¿qué es lo que sucede si nosotros calentamos muy alta temperatura una leche, por ejemplo 80 grados? Bueno, va a haber una asociación de beta-globulina a la caseína y eso hace que cuando nosotros incorporemos cuajo o la quimosina no puede actuar sobre la capa caseína, es decir, no va a poder liberar capa caseína y no vamos a poder gelificar correctamente la leche para elaborar un queso. ¿Estamos? Por eso, dependiendo del tipo de tratamiento térmico, podemos afectar la funcionalidad, es decir, la parte tecnológica de la leche. Bueno, por otro lado, esto ya lo estuve comentando también, fíjense en cómo las distintas proteínas, tanto caseínas como sueroproteínas, pueden reaccionar con el glóbulo graso, esto ya les estuve comentando, por estas uniones entre grupos sulfidrilos.
Es decir, esto que estamos viendo acá resume un poco las distintas reacciones que pueden producirse de una proteína de la leche, por ejemplo, la beta-galactoglobulina. Bueno, se somete a un calentamiento, se exponen los grupos sulfidrilos y empieza a reaccionar. ¿Con quién reacciona? Bueno, puede reaccionar con ella misma, es decir, este grupo sulfidrilo, en vez de unirse con el sulfidrilo que ya estaba, se va a unir con otro, y eso va a hacer que se produzcan cambios en la conformación. Por otro lado, puedes reaccionar con otras proteínas del suero. Por otro lado, puede reaccionar con las proteínas de la caseína, yo les estuve comentando, la micela de caseína, como por ejemplo la capa caseína. Y por otro lado, también puede reaccionar con proteínas de la membrana del glóbulo graso. Bien, otro de los cambios que se producen bueno, estos mismos cambios que yo les estuve comentando, que se producen en los cambios en las proteínas, hace que también se afecte la digestión de las proteínas. Se ha visto en ciertos estudios que la digestión se ve modificada, es decir, cuando se somete a un tratamiento alto de temperatura, la leche se puede hidrolizar, es decir, el cuerpo humano la hidroliza de forma más rápida que si no fue sometida a un tratamiento térmico. Es decir, mientras mayor sea el tratamiento térmico, más rápido se va a hidrolizar. Sin embargo, también eso, el estudio es más complejo y dependiendo del tipo de tratamiento, ya llega un momento que no pasa a ser tan rápido, sino pasa a ser más lento. Bueno. Pero bueno, básicamente lo que quiero que quede general es que los tratamientos térmicos también afectan la digestión de las proteínas. Por otro lado, ya les estuve comentando de algunas enzimas en particular, como por ejemplo la lipoproteína lipasa, que se ve afectada por ciertos tratamientos térmicos. Bueno, pero la leche tiene numerosas cantidades de enzimas presentes naturalmente en la leche, ya sea en la parte del suero, en la parte en el suero de la leche. Bueno, algunas de estas enzimas podemos mencionar la fosfatasa alcalina. Esta es interesante, la fosfatasa alcalina, conocer el tiempo de inactivación, porque, y de hecho es un criterio que se utiliza mucho para controlar la pasteurización. ¿Por qué? Porque si nosotros determinamos la fosfatasa alcalina, si está inactiva o no inactiva la leche, y vemos que está totalmente inactiva, nosotros podemos decir que esa leche fue pasteurizada correctamente, es decir, que esa leche no va a tener problemas de seguridad porque los patógenos fueron completamente destruidos. Si nosotros hacemos una determinación de fosfatasa alcalina y la actividad de esta enzima está activa, quiere decir que la leche no sufrió un tratamiento adecuado, necesario, como para asegurar que la leche sea segura. ¿Estamos? Bueno, así distintas enzimas de la leche se usan como índices de calentamiento. ¿Estamos? Eso les comentaba, fosfatasa alcalina de lo que es pasteurización. Por ejemplo, la lactoperoxidasa, si está inactiva, sabemos que fue calentada entre 80 y 90 grados, y así con distintas enzimas se utilizan como distintos controles. Bueno, por último, para ir terminando ya, todos sabemos que la leche tiene una gran cantidad de nutrientes, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos vitaminas, tenemos bueno, aminoácidos libres que pueden venir de las proteínas, pero bueno, las vitaminas, todos sabemos que son afectadas por la temperatura. Bueno, ¿en qué nivel se va a ver afectado? Y eso ya es muy relativo, porque va a depender mucho del tratamiento térmico. Acá son algunos valores promedios de algunas, les estoy mostrando la tablita, por ejemplo, de la vitamina B1, si, fíjense, si una pasteurización, que es un calentamiento relativamente suave, bueno, entre un 5 y un 10% se va a ver afectada, mientras que en botella, la esterilización, que es un tratamiento mucho más alto, ya estamos hablando de un 20 o un 40%. Por eso, mientras más alto sea el tratamiento térmico, vamos a ver mayor pérdida de nutrientes, por supuesto. Pero bueno, es un poco relativo, pero en líneas generales, los tratamientos bajos afectan poco las vitaminas, como por ejemplo la pasteurización, y los tratamientos altos, en particular la esterilización, afectan bastante más lo que es el tratamiento, el nivel de vitaminas. Bueno, un poco, espero no verlos mareados con tanto
tantos términos y componentes y reacciones, pero bueno, la idea que quería que quede en general es que el tratamiento térmico de la leche va a afectarla no solo en la parte microbiológica, si bien nosotros lo hacemos por una cuestión microbiológica, para eliminar patógenos, para reducir la carga de microorganismos, esto también afecta a distintos componentes, es decir, a la parte química de la leche, y esa parte química va a afectar en otras partes, es decir, aspectos nutricionales, como lo que es la vitamina, la digestión, aspectos sensoriales, las distintas reacciones, como por ejemplo el sabor a cocido que se forma, de donde viene de los grupos sulfidrilos, bueno, y aspectos tecnológicos, ya que, como les estaba comentando, algunas leches, si fueron sometidas a un tratamiento muy alto de temperatura, por las distintas reacciones que se van a producir en las proteínas, no van a poder ser utilizadas para elaborar queso, por ejemplo. Bueno, así las distintas leches se van a ir afectando en distintos factores. Bueno, esto era un poco lo que les quería comentar. No sé si me pasé del tiempo o no. No, Guillermo, súper clara tu presentación y excelente porque 10:05 y empezamos a las 10:03, a las 9:03. Así que, Bárbaro, hice la tarea, respeté el horario. muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si tenemos unos minutitos para ver si hay preguntas en el chat. Hay preguntas, así que te voy a leer algunas. Bueno, Vamos a ver, y pueden ir, las que se les ocurran, también pueden irlas dejando en el chat, así las voy compartiendo. A ver, que muchas son de conexión. Tienen una consulta sobre los quesos elaborados con leche sin pasteurizar, leche cruda. sí. Vamos a tener una capacitación sobre los tratamientos no térmicos, así que, ¿cuán seguros son estos productos desde el punto de vista microbiológico? ¿Qué experiencia tienen con este tipo de productos? Bárbaro. Bueno, es importante, muy buena la pregunta, es importante porque, bueno, es interesante hacer una pequeña diferenciación. No todos los quesos se pueden elaborar con leche cruda, ¿vamos? Es decir, podemos elaborar cualquier queso con leche cruda, pero no quiere decir que sea seguro. Es decir, cuando elaboramos un queso con leche cruda, ese queso tiene que tener un proceso de maduración. El proceso de maduración lo que significa es ponerlo en una cámara de maduración a una cierta temperatura, 12 grados, por ejemplo, va a depender mucho del queso, pero bueno, por ejemplo, lo ponemos en una cámara que tiene una humedad en particular, que está controlada, el ambiente, el entorno microbiológico está controlado, y tiene que estar como mínimo 60 días ese queso. Eso es algo que se tiene que cumplir sí o sí a rajatabla, porque en ese periodo de 60 días, los patógenos que no fueron destruidos porque esa leche cruda no se sometió a ningún tratamiento térmico, bueno, esos patógenos en esas condiciones medioambientales de ese queso que está madurado 60 días, como mínimo 60 días, en esas condiciones, se van a ir muriendo los patógenos. Es decir, el queso que se elabora con esa leche cruda va a ser seguro. Sin embargo, si nosotros elaboramos un queso con leche cruda y lo tenemos en esas mismas condiciones, por ejemplo, 10 días, no tenemos un producto seguro. ¿Estamos? Por eso es importante que uno que elabore con leche cruda tiene que saber que sí o sí lo va a tener que madurar por como mínimo 60 días a ese queso. Que se usa mucho, se usa mucho en Italia, lo que es la leche cruda para elaborar ciertas variedades que son muy famosas de queso, y bueno, pero por supuesto que siempre que se elabora con leche cruda, estos quesos tienen este proceso de maduración que necesario para que el alimento sea seguro. Por otro lado, el proceso justamente de maduración es necesario para la parte también sensorial, para que se forme el aroma, el sabor. Pero respecto a lo que es seguridad, sí o sí tiene que tener esos 60 días. Bien. Y relacionándolo con la misma pregunta, lo que es la termización, que es un tratamiento térmico, fíjense, 60 grados, por ejemplo, unos 10 segundos, 60 grados, yo la calenté,
y voy a reducir la carga microbiana, la voy a reducir, pero no aseguro la pasteurización, no aseguro que se eliminen los patógenos. Por lo tanto, también la leche que fue termizada, por más que sea un tratamiento térmico, fue muy leve y no necesario para destruir los patógenos. Y por supuesto que bueno, ya sea la leche para elaboración con leche cruda o con leche pasteurizada, siempre tiene que venir de una vaca que esté inscripta, que tenga un tambo inscripto, que cumpla todas las condiciones higiénicas. Vamos, un poco para... Siempre la microbiota de la leche está todo asociado a las condiciones en que fue criado el animal, en que fue ordeñada, cómo impacta todo lo que es el entorno del ordeño, todo eso impacta en la calidad de la leche, y mientras más controles nosotros tenemos, es mucho mejor la calidad de nuestra leche, y por supuesto de un queso, si estamos hablando de queso. Bien, bárbaro. También tenemos una pregunta de Carlos. ¿Dónde podemos obtener información de la contaminación de la leche por bifenol A? Eso creo que tiene más que ver con los envases. ¿Con contaminación con qué? Con bisfenol A. Claro, está más asociado a los ¿Dónde pueden obtener información? Preguntan que tiene más que ver con el tema de los envases. Mirá, yo le puedo buscar, ¿no? Yo presente no le puedo decir que... Bien, no hay problema. Bueno, vamos a dejar tu correo. Sí, deja mi correo, bueno, va a estar en la presentación, y por supuesto... Juliana también pregunta lo mismo, se ve que hay inquietudes sobre este tema, sobre el bifenol A. Bárbaro, yo les puedo pasar información. Bien, ¿hay estudios de utilización de métodos de esterilización en frío? Bueno, esterilización en frío en realidad es un concepto, no me voy a ampliar mucho el día de hoy este concepto, porque es un poco la charla que vamos a hablar en la próxima, entre 2 semanas creo, que voy a hablar específicamente de tratamientos no térmicos. Hoy hablamos todo lo que es un poco los cambios que producen los tratamientos térmicos. La próxima charla, que va a ser dentro de 2 semanas, vamos a hablar sobre tratamientos no térmicos, y ahí voy a ampliar, así que te invito a la que hizo la pregunta, a que si pueden sumarse, porque ahí voy a ampliar más detalles sobre esa parte. Bien. A ver, acá hay un término un poco extraño para mí. ¿La bactofugación reemplaza totalmente la termización? La bactofugación no es un tratamiento térmico, sino es un tratamiento térmico que permite purificar un poco, llamémoslo así, reducir la carga de microorganismos también. Pero no es algo que me va a controlar la carga de microorganismos, y mucho menos los patógenos. Es decir, yo puedo bactofugar, porque es una especie de centrífuga, se la somete a una centrífuga la leche, en donde las partículas, como justamente son los microorganismos, van a poder ser eliminados por la fuerza centrífuga. ¿Vamos? Tanto ya sean microorganismos como ciertas esporas de los microorganismos van a poder ser eliminados. Pero eso lo que me va a hacer es reducir, bajar la carga de microorganismos, pero no quiere decir que me va a asegurar los patógenos. Por lo tanto, sí o sí tengo que someterla a una pasteurización, si es para hacer un queso, o bien, si no voy a someterla a la pasteurización, puedo someterla a la bactofugación, pero voy a tener que cumplir con los 60 días de almacenamiento para ese queso. Bárbaro. Ay, Guillermo, no sé, quedan algunas preguntas, no sé si tenés tiempo de contestarlas, si no... No tengo problema, pero también, bueno, está mi mail, así que... Bueno, hacemos la última. No sé si es para vos esta pregunta o más nutricional. ¿Cómo afecta a nivel nutricional el pasaje a calcio coloidal por el tratamiento térmico? Bien, en realidad lo que es el calcio, cuando hablamos calcio coloidal, es muy bien, el calcio iónico cuando sometemos al calentamiento pasa de iónico a calcio coloidal, ¿no es cierto? Que de hecho cuando la enfriamos pasa a ser reversible. Demora tiempo, pero es reversible. El calcio sigue presente en la leche, es decir, que el calcio no se va, no es que lo vamos a perder en una leche, o sea, sigue estando presente en la leche, ya sea en forma coloidal o forma iónica, es decir, que cuando lo incorporemos como alimento va a seguir estando presente. Es decir, que nutricionalmente no se va a ver afectado, pero sí afecta mucho a lo que es la tecnología de elaboración. Si hay un pasaje muy alto de calcio,
bueno, de iónico a la parte coloidal, eso después puede afectar las distintas tecnologías de elaboración de queso. Pero el calcio sigue estando presente. Bárbaro. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Dentro de 2 semanas vamos a tener otro encuentro, entonces ya les comentó Guillermo sobre el tratamiento no térmico en la industria láctea, así que espero que se puedan unir a la charla, a la disertación. Y bueno, después proponemos tu correo y la presentación, si vos nos das permiso, va a estar disponible en el canal de YouTube de la agencia, esta Perfecto, sí, grabación. sí, por Así supuesto. que, bueno, la van a poder ver ahí, visualizar ahí. Con el tema de certificados, ahora cuando finalice la presentación, los van a poder descargar de la página de la agencia. Y bueno, Guillermo, muchísimas gracias y te No, esperamos dentro de 2 semanas nuevamente. gracias Milagro, gracias bueno, a toda la organización de la Escuela de la Sal, bueno, y los vemos los que estén interesados dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Saludos a todos.